Señor le bendiga. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les guarde, el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en esta noche. Qué maravilloso poder encontrarnos nuevamente a través de esta cámara y hablar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios. Poder hablar acerca de lo que nuestro Dios nos va a hablar a través de su palabra y cómo puede transformar nuestras vidas. Qué importante es, iglesia, que nosotros prestemos un poco de atención con respecto a este mensaje que hoy la palabra nos va a dejar. Un mensaje que he titulado El resultado de vivir para Cristo. El resultado de vivir para Cristo, mis amados, es que nosotros podemos tener paz, bondad, benignidad, templanza. Es saber que nosotros tenemos aquellos frutos que la palabra de Dios en el libro de los Gálatas nos habla, de los frutos del Espíritu Santo. Ese es el resultado de vivir para Dios, o es el resultado de estar viviendo para nuestro Dios. Iglesia, la verdad es que muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, pero pocas veces interiorizamos o penetramos un poco más allí en las raíces de ese libro, de esa palabra, del por qué se escribió esa carta o esa epístola y por qué nos llega a nosotros de una manera tan condensada, mensaje a mensaje, en el cual nosotros simplemente leer sin el contexto, el porqué de las cosas. Pero hoy vamos a entender lo que es el resultado de vivir para Cristo y estar versus aquellos vicios, aquellas cosas que hemos pasado por alto que seguramente han estado en cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y podamos darle gracias a nuestro Dios y inmediatamente pasar al estudio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Yo bendigo, Padre Santo, nuestra vida. Bendigo el fruto del Espíritu Santo de Dios en todos y cada uno de nosotros, porque el fruto del Espíritu Santo es la obra espontánea que tú has puesto en nuestras vidas por haber vivido por ti, en ti y para ti, amado Señor. El haber cambiado de nuestro viejo hombre y convertirnos en una persona llena de tu presencia, Señor, y en una nueva criatura, Padre Santo, que busca siempre agradarte y siempre transformar su vida a través de la lectura de tu palabra, Señor. Padre, gracias por hombres como el apóstol Pablo y por el apóstol Juan o el apóstol Pedro, Judas, que escribieron estas cartas en el Nuevo Testamento, Señor, y nos han dejado este gran tesoro que tú hoy nos lo vas a revelar en medio de nuestras vidas. Yo te bendigo, mi buen Dios, y bendigo cada persona que está entrando a este Zoom para que esta palabra sea transformando sus vidas, amado Dios, y dándoles a entender un poco más acerca de tu palabra, Señor mío. Es para nosotros, Señor, gratificante esta palabra, sabiendo, mi buen Dios, que este mensaje que vamos a recibir es el resultado de vivir para ti, amado Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, mis amados, la verdad es que en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está afirmando su carácter apostólico. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de las doctrinas que él está enseñando y cómo testificar de la fe de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros leemos un pasaje de nuestras Biblias, muchas veces nosotros leemos un pasaje en medio de nuestras escrituras, pero no conocemos ese contexto general del libro o ese contexto general de los escritos de uno de los autores de nuestra palabra. Pero hoy especialmente, mis amados, tengo que hablar un poco con relación al elemental punto del testimonio que solo por fe en Gálatas nos habla. La epístola de Gálatas no fue escrita como un simple ensayo, como una simple carta. Pablo habla de un pasaje histórico contemporáneo que hoy también nosotros podemos estar viviendo. Lo que Pablo escribió en la carta a los Gálatas era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo. Cómo el Evangelio de Cristo se había degradado. La verdad esencial de la justificación por fe, de la cual habla Pablo en esta carta, nos lleva a entender a nosotros por qué hay obras de la ley en medio de nuestras vidas. Si nosotros leemos ahí en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, nosotros encontramos las obras de la ley. Y las obras de la ley habían oscurecido la insistencia de los judaizantes y los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo que había oscurecido
cómo que había oscurecido la insistencia. Sí, mis hermanos, bien sabemos que Pablo escribe esta carta a unas personas que ya habían dejado de ser judaizantes. Eran hombres y mujeres que eran gentiles, hombres y mujeres que estaban siendo transformados, pero también esta palabra le estaba llegando a algunos judíos. Y esos frutos que trae la carta aquí en el capítulo 5 nos habla de cómo se había oscurecido la fe en los hombres de aquel entonces en la ciudad de Galacia. Entonces, mis amados, hoy tenemos que entender algo, si aquellos hombres estaban guardando la ley o si esperaban ser hombres con un resultado de vivir para Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando nosotros deseamos tener un resultado de vivir para Dios, hombres que vivimos para Dios, pues ese vivir para Dios nos llevaría a la perfección de la cual nos habla allí Gálatas, y nos habla de una perfección delante de nuestro Dios. Pero cuando Pablo supo que su enseñanza había comenzado a penetrar en las iglesias en la ciudad de Galacia y que los había alejado de su herencia judaizante y que les estaba convirtiendo en hombres libres de la ley, escribió la apasionada protesta contenida en la epístola de los Gálatas. Yo quiero, mis amados, que entendamos que el resultado de la justificación por la gracia a través de la fe es la libertad espiritual que usted y yo hoy podemos tener. Vuelvo y lo repito. El resultado de la justificación por la gracia a través de la fe es la libertad espiritual que usted y yo hoy podemos tener. Pablo hoy, al leer la palabra o al leer la carta de Gálatas, nos llama a todos a persistir firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado y no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. La verdad, hermanos, haciendo un corto recorrido mental por algunas denominaciones o algunas iglesias que están en la ciudad o que están en el departamento o en nuestro país, podemos identificar varias de ellas que su doctrina especial o su enseñanza fundamental está basada en tener a la gente bajo un yugo de esclavitud, cuando la verdad Pablo nos hizo libres. Pablo nos hizo libres y no podemos utilizar esa libertad como excusa para agradar nuestra propia naturaleza. Mis amados, lo que yo quiero hablarles hoy es que nosotros no podemos tener unos límites tan arraigados. Hay unos que están limitados al yugo de la esclavitud y hay otros que han llevado la libertad al libertinaje. Recuerden, nosotros no podemos utilizar la libertad de Cristo o la libertad que Cristo nos ha dado como una excusa para agradar nuestra propia naturaleza carnal. Más bien, la libertad que Cristo nos ha dado, de la cual Pablo nos habla, que Pablo nos dice que este es el resultado de vivir para Dios. Esta libertad no nos excluye de vivir en luchas y en problemas, pero de hecho, esta libertad nos lleve a intensificar nuestra batalla entre la carne y el espíritu. Cuando yo soy verdaderamente libre a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz por mi vida, yo sé que yo no puedo volver al pecado porque ya Él me hizo libre. Y lo que se levanta en mi iglesia es una batalla entre lo carnal y lo espiritual. Es una batalla que me lleva a crucificar esa carne con Cristo, y como efecto de crucificar la carne con Cristo, el espíritu crecerá y el espíritu producirá frutos. Mi espíritu producirá frutos, y estos frutos, como dice la palabra, mis amados, son el amor, el gozo, la paz y una lista grande que tenemos acá en el libro de Gálatas, que ya la vamos a leer, pero esto es el resultado de vivir para Cristo. En pocas palabras y haciendo un corto resumen de lo que he hablado antes de leer la palabra de Dios, el ser libres en Cristo Jesús nos lleva a tener una batalla contra la carne para que el espíritu crezca y ese espíritu traiga sobre nuestras vidas unos frutos que son la evidencia de haber vivido para Dios. Por eso, mis amados, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, y quiero leerla a favor de todos y cada uno de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a poder entender, iglesia, el resultado de vivir para Dios. Yo quiero que juntos leamos, ubíquese, por favor, en su Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5,
en el versículo 22 y 23 y 24, que es lo que el tema central que hoy nos está reuniendo, el tema que hoy vamos a enseñar, pero necesitamos entender algo, mis amados. Estos frutos son el resultado de vivir para Dios. No creamos nosotros que si nosotros vivimos en la carne, si nosotros vivimos en los deleites del pecado, si nosotros vivimos, iglesia, en una contienda con si lo hago o no lo hago, nosotros vamos a recibir estos frutos. Sería algo casi que imposible. Yo puedo testificar de que un hombre o una mujer que vive para Dios y que ha crucificado la carne, el pecado en su vida, junto a la cruz de Cristo Jesús, a través del Espíritu va a recibir estos dones o va a recibir este fruto del Espíritu en su vida y va a evidenciar una vida rendida a los pies del Señor y va a evidenciar una vida que es exitosa en haber vivido para Dios. Yo quiero leer esta palabra, mis amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros la interioricemos en nuestro corazón. Dice la palabra en Gálatas 5, verso 22, más, y me encanta leer los pasajes donde el verso inicia con un más, porque bien sabemos, mis amados, como lo he explicado en varias enseñanzas, que cuando el verso inicia con ese más, me está hablando de un plus, me está hablando de algo que me ha sido dado, que me ha sido regalado, algo más, un aditamento para mi vida cuando yo vivo o cuando yo veo el resultado de vivir para Dios. Mire lo que dice la palabra en el verso 22, más el fruto del Espíritu, y ahí estoy hablando de un hombre y de una mujer espiritual, porque la carnalidad ya la crucificamos con Cristo. Me dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, el resultado de vivir para Dios, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Iglesia, la carta de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, fue escrita en un espíritu inspirado en la conmoción de vidas transformadas. El apóstol Pablo trata este asunto como si la persona hubiese luchado contra sus deseos y sus pasiones, y nos habla de una persona que había transformado su vida, una persona que no estaba ligada a la ley, una persona que no estaba ligada a la carne, una persona que estaba viviendo por el Espíritu, una persona que se había convertido en una nueva criatura. ¿Recuerdan cuando la palabra nos habla de que somos nuevas criaturas? Pues la verdad, la palabra nos habla de ser nuevas criaturas cuando hemos tenido éxito, y quiero que usted anote esta palabra. Hemos tenido éxito en la justificación por la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cómo que la justificación o el éxito? Sí, iglesia, cuando yo entiendo lo que mi Señor, mi Rey, mi Salvador hizo por mí en la cruz, cómo Él llevó la paga de mi pecado sobre Él, cómo mis enfermedades Él las llevó en la cruz del Calvario, yo entiendo que mi vida tiene que tener un resultado de vivir para nuestro Dios. Y ese argumento sobre la justificación por fe, el cristiano tiene que permanecer, no como ligado al judaísmo o a una ley, no como un hombre libre o el libertinaje, sino como un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que ha recibido la salvación en Cristo Jesús. Por eso, mis amados, Gálatas 5 no es solo una epístola de Pablo, no solamente nos habla de la epístola en donde se habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. No, hermanos, la carta de Gálatas en el capítulo 5 nos habla a cada creyente que ha confesado la fe en el Hijo de Dios y ha obtenido el resultado de vivir para nuestro Dios. Iglesia, es tan fácil hablar de los frutos del Espíritu, pero más fácil sería para nosotros vivirlos,
Porque si tú y yo hemos crucificado nuestra carne, si tú y yo hemos salido de un yugo judaizante, como el que nos está hablando acá la palabra, o un yugo en el cual estábamos atados, iglesia, podemos vivir para Dios de una manera libre y espontánea, entendiendo que la gracia demanda más de mí que la misma ley, y la gracia va a demandar más de nosotros de lo que la ley nos está diciendo que debemos de hacer, porque por gracia, mis amados, o por la gracia en Dios es que nosotros podemos testificar que el Espíritu Santo ha colocado frutos en nuestras vidas. Iglesia, acá en la carta de Gálatas, Pablo dejó bien claro, bien claro cuáles son las obras de la naturaleza humana. Una obra de una naturaleza pecaminosa, una obra de una naturaleza con deseos. Aquí está en el mismo capítulo 5, en el verso 19. Nos dio una lista de pecados sensuales, una lista de pecados sexuales, una lista de lo que un hombre natural, de lo que una persona sin Cristo puede tranquila y dulcemente practicar en su libertinaje o en su vida de libertad, ¿cierto? Pero también nos está hablando, amados, de unos pecados religiosos, nos está hablando de pecados sociales y nos está hablando de pecados personales. Allí es donde habla de las borracheras y de las orgías y de la ira y de los celos y de todo esto que tenemos nosotros que aprender tanto de este pasaje de Gálatas 5, verso 19. ¿Por qué, mis amados? Porque todo este listado de Gálatas 5, 19 y 20 quizás es muy atractivo para una humanidad que no conoce a Dios. Pero nosotros que hoy conocemos a Dios, nosotros que hoy vivimos para agradar a nuestro Dios, tendríamos que revisar nuestra vida, o no solamente nuestra vida, tendríamos que revisar esta lista para poder obtener una visión real de la forma en que estas pasiones se han manifestado en nosotros. Porque yo no puedo decir que vivo por el Espíritu, iglesia, cuando en mí hay un sinnúmero de cosas que he hecho o estoy practicando, de las cuales me habla acá el apóstol Pablo en Gálatas 5:19. Entonces, mis amados, yo puedo identificar estas condiciones o estas situaciones de la carne y poder ir y crucificarlas a los pies de Cristo Jesús. Pero si yo ya las crucifiqué, iglesia, si yo ya me aparté de esos vicios, de ese listado de condiciones sexuales, de ese listado de condiciones religiosas, de ese listado de condiciones sociales, entonces yo puedo, mis amados, acercarme a la gracia de nuestro Dios y vivir bajo el control del Espíritu en mi vida. Cuando yo vivo bajo el control del Espíritu en mi vida, o estoy andando en el Espíritu de Dios, estoy viviendo bajo el control de los frutos del Espíritu. Estoy viviendo una tendencia determinada a actuar de cierta manera positiva en mi vida. Estoy inclinado a actuar y a vivir en amor. La misma carta nos habla de que el primer fruto del Espíritu es el amor. Entonces, cuando yo, y vuelvo y lo digo, lo voy a volver a repetir para que nos quede muy claro, iglesia. Cuando yo he sujetado la carne o esos impulsos pecaminosos en mi vida a la cruz de Cristo Jesús y vivo bajo el control del Espíritu Santo o vivo bajo el Espíritu de Dios, entonces yo estoy viviendo bajo el control de lo que mi Señor me está diciendo que haga. Ando en una tendencia determinada a actuar de una manera positiva. Entonces yo empiezo a vivir en amor, iglesia. Entonces yo empiezo a demostrar más el gozo que Dios me da. Primero, y quiero contar un poco acerca de un primo que tenía, un primo muy cercano, casi un hermano. Vivíamos, o él vivía en mí y yo vivía en él, y vivíamos en el odio, vivíamos en el rencor, vivíamos en complacer nuestra carne, porque no vivíamos bajo el fruto del Espíritu, sino que vivíamos bajo un libertinaje carnal. Y ese libertinaje carnal nos llevaba a cometer varios actos, de los cuales acá
Gálatas 5:19 nos habla. Pero cuando mi Señor transformó mi vida, cuando mi Señor llegó a mí, cuando obtuve el mayor regalo que he recibido en mi vida, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador, ese día aprendí a sujetar todos los deleites de la carne en la cruz de Cristo Jesús y a vivir bajo el control del Espíritu Santo, y hoy poder hablar tranquila y dulcemente de que el fruto del amor está en nosotros, de que el fruto del gozo está en nosotros. Antes tenía que tomar licor para estar gozoso, hoy puedo estar disfrutando de un instante, un momento, una canción, puedo estar disfrutando de una tarde en casa, disfrutar de mi esposa, de mis hijas, con gozo, sin tener que haber fumado algo o haber consumido algún tipo de licor. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque hoy los que vivimos bajo el gobierno del Espíritu estamos en el control de los frutos, estamos controlados por los frutos del Espíritu. Y acá en Gálatas 22 nos habla de que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz. ¿Cuánta paz le hace falta a la humanidad hoy, iglesia? ¿Cuánta paz nos hace en medio de nuestros matrimonios? ¿Cuánta paz hace en medio de nuestras vidas la falta para yo poder vivir de una manera diferente? Entonces, mis amados, nuestros impulsos, que una vez eran pecaminosos, hoy son impulsos que nos llevan a disfrutar, mis amados, de la paciencia, por decir algo. Nos llevan a disfrutar de la benignidad, de la bondad, de la fe. Son impulsos que ya hemos colocado en la perfección de Cristo Jesús. Y estos impulsos nos van a dejar una sensación de alegría, una sensación de gozo, una sensación de que nosotros hemos podido recibir el resultado de vivir para Dios. Iglesia, ¿saben qué he escuchado muchas veces yo que me han dicho varias personas que el cristianismo es aburridor? Que qué pereza los cristianos tan aburridores, cómo se vuelven, que no se ríen, que no disfrutan de un diciembre, que no disfrutan de ver a sus hijos disfrazados un 31 de octubre, que no prenden velitas un 7 de diciembre, o que simplemente no estamos en una rumba bailando y cometiendo actos impuros como los que cometíamos antes, y esa condición que los que están practicando este listado de obras pecaminosas, este listado de obras de hombres y mujeres que han pasado por alto a Dios, nos dicen aburridos, pero la verdad, iglesia, como nosotros vivimos con un gozo que el mundo no nos dio, el mundo no nos lo puede quitar. Nosotros ya vivimos en un gozo de servirle a nuestro Dios, un gozo que nos hace andar en el Espíritu de una forma normal. Nosotros disfrutamos de reunirnos a charlar, a leer las Escrituras. Nosotros disfrutamos de una vida cristiana. ¿Por qué? Porque disfrutamos el resultado de vivir para Dios. Yo no sé si usted lo vivió o le ha tocado verlo en alguien, una persona que tiene una adicción, por decir algo, al cigarrillo. Mire esa persona que tiene esa adicción al cigarrillo o el alcohol o a las drogas, el desespero que lo toma es un desespero inmanejable, es un desespero que ese hombre o esa mujer quiere hacer lo que tenga que hacer para poder conseguir esa sustancia que le trae gozo a su vida. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, cuando yo vivo el resultado de vivir para Dios, iglesia, yo estoy feliz con un chocolate con pan, yo estoy feliz con un juguito de mora, yo estoy feliz donde me inviten a sentarme y a charlar de nuestro Dios. Podemos pasar horas y horas y horas hablando de la palabra de nuestro Señor y ahí estamos felices. Porque no hay una sustancia externa que nos esté gobernando. La sustancia que nos gobierna es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Por eso, mis amados, la vida cristiana no consiste en tener únicamente una gran experiencia impactante y por la cual uno pueda alcanzar alturas increíbles. La vida cristiana es un andar a diario. Desde que me levanto estoy gozoso. Usted puede identificar personas con Cristo Jesús porque desde que se levanta pone alabanzas, canta alabanzas. Son personas que están felices en lo que hacen día a día. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, vivir en el resultado de vivir para Dios, nos hace estar alegres.
Hermanos, nosotros tenemos cada día una alegría. ¿Saben por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Nosotros podemos vivir una vida regular, una vida de convivencia, nosotros podemos tener actividades, vamos a tener problemas, estoy completamente seguro de eso. Que los que hemos visto el resultado de vivir para Dios, vamos a tener problemas, obviamente, pero son problemas que antes de tenerlos ya sabemos que están vencidos, que ya nuestro Dios los venció. Porque toda tormenta, iglesia, que hoy tengamos sobre nuestra cabeza, está bajo el estrado de los pies de Cristo Jesús. Por eso, aunque tenemos problemas, podemos sonreír y podemos decir, no hay nada que mi Dios no pueda quitar de mi vida. No hay nada que mi Dios no haya vencido. Por eso nosotros vivimos una vida tranquila, haciendo nuestras actividades, viviendo el día a día, tomando decisiones en Cristo Jesús, porque ya todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, en Dios y con Dios. Y es muy importante esto, iglesia, que usted entienda hoy y aprenda lo que es andar en el Espíritu. Hoy es sábado, es un día donde normalmente una persona que practica el pecado está deseoso de salir a consumir licor, o estaría deseoso de salir a una fiesta, o estaría deseoso de no quedarse en casa. Los que conocemos a Cristo Jesús no estamos deseosos de eso. Estamos deseosos de postrarnos a orar, a leer la palabra, a leer las escrituras, a leer un libro, a charlar con un hermano o una hermana. Iglesia, ese es el resultado de vivir para Dios, que hemos aprendido a andar en el Espíritu. Como es de bueno, iglesia, y se los digo desde lo más profundo de mi ser, como es de bueno tertuliar toda una tarde con un chocolatico parvudo, hablando acerca de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, la verdad es que la lista de las obras de la naturaleza pecaminosa ya pasaron de nosotros. Ya nosotros podemos hablar como hemos hablado varias veces diciendo, yo, como era de celoso o de celosa, pero ya Cristo Jesús me hizo libre, porque los celos hacen parte de la lista pecaminosa de un hombre que no ha vivido con Dios, que no ha conocido a Dios. Y si usted observa el contraste de su vida cuando no tenía a Cristo y el contraste de la vida hoy que tenemos a Cristo Jesús, pues entendemos que el fruto del Espíritu y las obras de la naturaleza humana son contrarias a lo que nosotros hoy estamos haciendo. Porque los frutos del Espíritu, de los que nos habla Gálatas 5, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Y aún, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Contra estas cosas no hay ley. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros también fuimos libres de esa ley. Y en este versículo, iglesia, versículo 22 y 23, se manifiesta el verdadero andar en el Espíritu de Dios de un creyente. Este verso es la manifestación de cómo un creyente anda, iglesia. En el verso 24, este pasaje nos habla, ese pasaje de Gálatas 5 nos habla, pero los que son de Cristo, escuche muy bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Por eso yo muchas veces lo he dicho a través de esta palabra y lo vuelvo a decir hoy. Si usted como creyente aún lucha con una adicción, usted todavía no es de Cristo. Si usted dice ser creyente y todavía lucha con la adicción al cigarrillo, a las drogas, al alcohol, si usted todavía no ha podido tener su dominio propio, mis amados, la verdad, aún nos hace falta tanto para conocer a Dios. Porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos en la cruz de Cristo Jesús. Amados, el Señor Jesucristo habló sobre el Espíritu, sobre el fruto del Espíritu en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. El Evangelio de Juan dice que nosotros tenemos que dar fruto, más fruto y mucho fruto. Y dijo que sin Él, porque nos está hablando de la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, usted lo puede recordar, y la verdad es que lo que nos está diciendo Juan 15 nos está hablando de que nosotros no podemos hacer nada si Él no está con nosotros.
nuestra vida va a ser tortuosa, nosotros vamos a tener una vida dolorosa, nosotros vamos a tener una vida contristada si nosotros no aceptamos hoy a nuestro Señor y a nuestro Salvador para sujetar nuestra carne en Él y para que nuestra carne, al quedar sujeta en la cruz de Cristo, podamos empezar a vivir por el Espíritu Santo. Mis amados, el Señor habla de que la semilla da una cosecha, y amén. Y esa cosecha se rinde al 30, se rinde al 70 y se rinde hasta el 100%. Pero lo que usted y yo tenemos que entender en esta noche es que estamos sembrando. Porque si el verso de Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla de fruto, es porque nosotros hemos sembrado una semilla del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso, mis amados, ese fruto del cual nos habla Juan 15 y ese fruto del cual nos habla Gálatas 5, nos está hablando de que usted y yo necesitamos plantar en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios para que Él traiga frutos sobre nuestras vidas. Tendríamos que hablar de producción y al hablar de producción estaríamos hablando del fruto, del resultado, y es bien interesante hablar acerca de producción, de fruto, de resultado, pero para no hablar demasiado porque no tenemos mucho tiempo, hermanos, lo que hoy usted y yo necesitamos es vivir bajo el control del Espíritu de Dios. Lo que usted y yo necesitamos hoy es rendirnos a los pies de nuestro Salvador. Como cristianos, iglesia, lo que nosotros debemos de hacer el día de hoy, iglesia, es vivir en el fruto del Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios es el amor. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor cuando nuestro Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros? Y eso es lo que hoy necesitamos, iglesia, amarnos los unos a los otros. Y en el libro de Gálatas, cuando Pablo nos habla del amor, Pablo estaba formulando el principio de nosotros tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos entender en este pasaje de Gálatas 5 que el fruto del amor se produce cuando yo cedo ante las influencias del Espíritu que está en nosotros. Cuando yo cedo bajo el dominio del Espíritu de Dios en nosotros. Y este ceder ante el Espíritu que habita en nosotros, mis amados, ese ceder en el Espíritu de Dios va a producir frutos. No olvidemos que el fruto del Espíritu inicia hablándonos de el amor. Hay un hombre que escribió un disco. Este hombre es, yo le llamo el profeta de la competencia, Ricardo Arjona. Él dice que en uno de sus discos que la más religiosa de la ciudad donde ella vivía era doña Carlota, y que cuando él era un niño le chuzó, le dañó más de 1000 pelotas. Iglesia, el decir que soy religioso no lo demuestra mi boca o mi voz. El decir que tengo a Cristo, soy religioso o camino con Cristo, lo demuestran mis hechos, mis actos. Pablo en Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es el amor. El amor es lo que a mí me caracteriza como hombre o mujer que tengo el fruto del Espíritu de Dios en mi vida, porque ese amor me va a traer alegría, me va a traer gozo, me va a traer paz. Y mientras que la lista que caracteriza a las expresiones de la naturaleza humana se expresan en plural, en esta lista de los frutos del Espíritu se expresa en singular. Recuerda lo que dice Gálatas 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿cierto? Pero mis amados, aquí nosotros vemos que muchos practican la fornicación, muchos practican el adulterio, muchos practican la lascivia, muchos practican, amados, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos. Mire cómo la lista empieza a hablarnos en plural: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿cierto? Pero en la lista del fruto del Espíritu nos está hablando en singular, nos dice: y el fruto del Espíritu es el amor, porque es de cada uno de nosotros. Es el gozo,
porque solamente quien tiene a Cristo en su corazón vive gozoso. Es la paz. Iglesia, Colombia entera está buscando la paz, pero sin Dios le es imposible conseguir la paz. Está hablando de la paciencia. Yo no puedo decir que es que nosotros tenemos paciencia. No, iglesia, la paciencia es interna. Esta lista de frutos del Espíritu son en singular porque son personales, porque la relación con el Espíritu de Dios es personal. Si usted observa que el fruto se expresa en singular, se puede argumentar sobre la gramática usada aquí. Pero resulta que en el griego todo lo que estamos hablando, mis amados, está en singular. Ellos no indican que el amor es el fruto de muchos, es el fruto personal. Y resulta que los frutos, nos habla de los frutos del Espíritu, porque el verso 22 no habla de los frutos del Espíritu, sino que el verso 22 habla de el fruto. Mire muy bien lo que usted está leyendo en su pasaje en el verso 22. No dice más los frutos del Espíritu, no, está diciendo más el fruto del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo es el amor, porque son personales. No lo olviden, iglesia, son personales. Hoy más que nunca nosotros podríamos expresar lo que el apóstol Pablo está expresando en Gálatas, donde podríamos decir que no hay ley contra nosotros que tenemos el fruto del Espíritu de Dios. No hay ninguna ley que pueda producir consecuencias de este fruto, sino que este fruto, o cada uno de este fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, todo esto, iglesia, es el resultado de vivir para Dios. Cuando yo vivo para Dios, cuando yo permito que mi vida esté rendida a los pies de Cristo, yo no tengo ley, yo no tengo ningún yugo, yo no tengo ninguna atadura, yo lo que tengo es paz, benignidad, bondad, amor. Yo lo que estoy es viviendo y disfrutando de un verdadero cristianismo. Iglesia, no olvides que el cristianismo solo, como muchos dicen, el cristianismo solo son gritos y gente llorando y gente en el suelo. Tal vez son manifestaciones pentecostales que algunas personas reciben, pero el verdadero fruto del cristiano es vivir en amor. El verdadero resultado de vivir para Dios es tener paz. El verdadero resultado de vivir para Dios es tener una vida benigna, una vida buena. El verdadero resultado es tener una vida, mis amados, rendida a la fe en Cristo Jesús. Creer que nuestro Dios ya lo hizo por nosotros. Creer que ya lo hemos alcanzado. ¿Qué hemos alcanzado, mis amados? La mansedumbre, que hemos cambiado, que ya no somos como antes. Y en 2 minuticos que me quedan en este corto mensaje, quiero hablarles de algo. Iglesia, cuando alguna persona que nos conoció, cuando nosotros éramos carnales, cuando el Espíritu de Dios no gobernaba en nosotros, alguna persona que nos conoció seguramente desde niños, cuando hoy le contamos o le decimos que somos cristianos, lo primero que van a decir es, usted, ¿cómo era de malo? ¿Y lo que usted hacía? Sí, iglesia, lo hacíamos porque no nos habíamos rendido a los pies de Cristo. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, todas aquellas personas que nos conocieron de niños, todas aquellas personas que nos conocieron cuando no teníamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, tienen que ver una vida transformada por la sangre del Cordero. Tienen que ver una vida diferente, ver el resultado de vivir para Dios, y nuestro testimonio les enseñará lo que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas por cada uno de nosotros. Mis amados, el fruto del Espíritu es el amor. Y fue de esa clase de fruto que el Señor estuvo hablando cuando nos estaba hablando de que el fruto del Espíritu viene cuando estamos sometidos o ligados a su presencia. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y quien trae los frutos son los pámpanos cuando están adheridos a la vid, al árbol. Por eso, iglesia, yo le invito a que cierre sus ojos e incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Yo oro por cada persona, mi buen Dios, que hoy ha recibido el Espíritu de Dios y ha transformado su vida.
Yo hoy oro, Señor, por cada persona que está viviendo en el fruto del Espíritu, en el amor, en el gozo, en la paz, en la bondad, en la mansedumbre, Señor, en la templanza, Espíritu de Dios. Padre, muchas gracias porque hoy testificamos que tú estás en nosotros, Señor, y que este es el resultado de vivir para ti, Señor Jesucristo. Amén.